centro? Las unidades de día se conocen más como esos sitios del distrito, del barrio, en el que todos más o menos... Los centros de día. Sí, los centros de día. Centros de día. Sí. Que es distinto a las unidades de Sí, los centros de día son como los típicos centros de distrito donde se hace juego y talleres. Una cosa para que no entendamos. Vale. Una preguntita, ¿los centros de día entran, quiero decir, que puede ir cualquier persona en cualquier momento o tiene que estar un requisito? Sí, tiene que tener más de 60 años. Pero que puede llegar cualquier persona a partir de esa edad. Sí, y hacer uso de eso, sí. que no Sí. tiene que tener... El centro de día es el hogar de pensionistas, ¿no? Más o menos, pero eso ya está muy desfasado, eso del hogar del No, pensionista. se conocía. Sí, es el antiguo lo que se conocía antes como como hogar del el hogar pensionista. de funcionamiento. Pero, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí. Actividades y demás, le ponemos el nombre que queramos. Sí, pero además también se hacen talleres, se pueden hacer talleres para memoria, por ejemplo. Es lo mismo, pero más moderno. Ya antes los pensionistas era donde iban a bailar. También tiene servicio de comedor también, ¿vale? Servicio de comedor para que Sí, pero eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Los centros son unidades de estancia diurna. Así, centro de día con ese nombre. Para personas con enfermedades Mentales, sí. Bueno, sí, como el que hay en el centro. Está ahí. Centro de día. Sí. Se llama centro de día y ahora sí. Bueno, un Vale, poco pero se dedica más a lo que es el tema lúdico, ¿verdad? ¿Eh? Se dedica más al tema lúdico. Bueno, en este caso pues trabajaba talleres de memoria, porque era más Sí. o menos como Alzheimer, Sí, sí, sí. para trabajos lúdicos, para desarrollar la motricidad fina, la Sí. fuerza. Es que ahora vamos a explicar la diferencia con las unidades Lo que hablábamos antes de lo del hogar del pensionista es que hay palabras que ya están un poco desfasadas. Claro, es decir, Pero yo digo que era buscando Sí, sí, a alguien sí, que sí. le sonará. Sí, 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 eso es. Eso es. Todos los mayores no pueden comer. No el destino del cuerpo, sino. Bueno, Eso es. Sí. Bueno, luego en la unidad de estancias diurnas y respiro familiar, las UED, que seguramente habréis visto, ¿no? Que se han extendido a raíz de la ley de dependencia. Bueno, pues son lugares donde el residente va, tiene un horario de entrada, un horario de salida y donde ocupa su tiempo haciendo actividades. No solo hay una labor asistencial de aseo o la comida, el almuerzo, ¿no? Que muchos de ellos se quedan en el comedor, sino que también hace actividades de terapia ocupacional, fisioterapia, ya en función de la unidad. Este tipo de centro en su momento se comparaba un poco con las guarderías, ¿no? Las guarderías de mayores. Nosotros no estamos de acuerdo con esa comparativa, porque al final lo que se hace es infantilizar un poco el colectivo, ¿no? Y no es así. La etapa de los niños es una etapa y los mayores es otra etapa evolutiva, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es todavía como un recurso antes de llegar a la residencia. Las personas que están cuidando o su padre, su abuelo que tiene Alzheimer o empieza a tener un poco de demencia, pues se ven desbordados de decir, no lo quiero meter en una residencia. Bueno, pues existe este recurso, está bastante bien, la persona está estimulada en todas las áreas, tanto a nivel cognitivo como funcional. Y bueno, la persona cuidadora puede ir a su trabajo, puede desempeñar sus labores familiares sabiendo que su mayor está en buenas manos, ¿vale? Yo creo que terminan a las 5, ¿no? A las 5 de la Sí, tarde, solamente son las 5 de la tarde. Y ofrecen servicios de comedor, muchos de ellas, y luego también servicios de transporte. Pero bueno, esos son servicios añadidos, ¿vale? Y ya Yo quería añadir una cosa, que los centros, las estancias diurnas, permiten a la persona también permanecer el máximo tiempo posible en su domicilio sin necesidad de internamiento. La diferencia con el centro de día es que las personas que acuden a un centro de día tienen algún tipo de limitación o de dependencia. Los que acuden a los centros de día están mejor cognitivamente y funcionalmente, ¿vale? Son más independientes. Luego también sí que es verdad que lo que pongo al final es que las unidades de estancia diurna y respiro familiar, hay algunas de ellas que también ofrecen el servicio de respiro familiar, que puede ir desde las 24 horas hasta el máximo de un mes.
Y es a lo mejor porque, yo qué sé, a lo mejor el cuidador tiene que ser intervenido o tiene que ir al hospital y al final no sabe qué hacer con la persona mayor para que esté cuidada y esté bien atendida. Pues puede usar este servicio hasta máximo un mes para eso, ¿no? Para el respiro familiar. Y ya la última, el último recurso que tenemos es el de La residencia. Para personas mayores. Bueno, pues a este recurso acceden personas que por diferentes motivos ya no pueden permanecer en sus hogares. Son personas que tienen algún tipo de dependencia y necesitan una atención constante durante las 24 horas del día. En la residencia se le da una atención integral y están cuidados por las 24 horas del día. En la residencia lo que se pretende en todo momento es mantener la independencia de la persona el mayor tiempo posible. Yo no quiero que se siga relacionando con la antigua idea de asilo que ha habido hasta hace poco, o sigue incluso habiendo. Es que no tiene nada que ver con los antiguos asilos, no solamente asistencia, es potenciar que la persona sea independiente el máximo tiempo posible. Cuando vea que hay cosas que no pueden hacer, pues se le da un tipo de apoyo, una supervisión. Cuando se vea que pues ya es imposible, que no puede hacer algunas actividades básicas, pues entonces sí se le asiste. Pero lo primero es mantener la independencia de la persona. ¿Vale? Y también, sí, quiero decir una cosa, que las estancias en residencia pueden ser de carácter permanente, pero también temporal. Hay personas que, por ejemplo, se quieren ir de vacaciones los familiares, pues ingresan en la residencia durante las vacaciones a su mayor. O después de una operación, pues también puede que se vienen en una residencia para hacer un proceso de rehabilitación. ¿Vale? O sea que pueden ser permanentes y temporales. A nosotros, bueno, los residentes que nosotros tenemos, por ejemplo, si tienen concedida la ley de dependencia, ahí sí hay un carácter un poco más rígido, es decir, tú tienes tu plaza como concertado y si te marchas de la residencia y renuncias a la plaza, pues ya después no puedes volver como concertado. Podrías volver si quieres en carácter privado, ¿no? Nosotros en nuestra residencia tenemos residentes tanto con la ley de dependencia como residentes privados. Privado, por ejemplo, tenemos muchos que a lo mejor han tenido una fractura ósea, una fractura de cadera, que es muy común, y entonces vienen a la residencia durante un mes y lo que realmente, aparte del servicio asistencial, lo que quieren es una recuperación y una rehabilitación, ¿vale? Pues a lo mejor está un mes o 2 meses, se rehabilita y luego vuelve a su casa con su gente y encantado. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos comentado? Yo quería decir una cosa, los requisitos para entrar en una residencia es a partir de los 65 años, pero si tienen algún tipo de discapacidad, pues se le puede dar antes de los 65 años. Sí. En principio es verdad, se contemplaba la persona mayor a partir de los 65 años y la ley de dependencia también se contemplaba a partir de los 65 años, pero como hoy en día hay muchas patologías relacionadas, por ejemplo, con ictus, ¿vale? Accidentes cerebrovasculares, que puede a lo mejor aparecer en los 40 o 50 años, eso crea una cierta dependencia porque funcionalmente a lo mejor ha habido un fallo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestra residencia tenemos personas que son, súper jóvenes, desde, yo creo que el más joven creo que tiene 40 y 50, ¿no? Sí, que lo puede tener. Sí. Desde los 50 años tenemos residentes que al final, bueno, pues están en la residencia porque no pueden en su casa desenvolverse de manera normal y ordinaria. Bueno, ¿algo nos queréis comentar sobre los recursos? ¿Ha quedado claro? Muy teórico, muy... Bueno, luego nosotros lo que nos planteamos después de esta breve introducción más teórica es los ámbitos de intervención del educador social. Hemos estado viendo, bueno, repasando un poco bibliografía, poniendo un poco en común vuestro papel
en este sí me gustaría que hubiera un poco más de feedback a lo mejor entre vosotros y nosotras, porque a nosotras también nos gustaría aprender un poco de esa figura del educador social, que nosotras podemos tener una idea, ¿vale?, de lo que podríais hacer, por ejemplo, en nuestra residencia, pero vosotros sois los que mejor, ¿no?, nos podíais informar. Nosotros lo que sí queremos resaltar, ¿vale?, es que las personas mayores designan un colectivo cada vez más necesitado, ¿no? Es un escenario laboral nuevo, por lo que he estado viendo. El educador social se centraba a lo mejor más en temas de menores, personas a lo mejor con situación marginal, drogodependiente, pero sí que es verdad que surge un nuevo escenario laboral que es el de las personas mayores, porque ya el concepto de la persona mayor como un ente pasivo que ya no tiene nada que aprender y que ya no tiene nada que aportar a la sociedad, como que eso ya está quedando en desuso. Por lo tanto, es lo que le comentaba la compañera, ya no es solo el componente sanitario, asistencial para el mayor, sino que el tema educación y lo social es súper importante para el mayor, porque a su vez repercute positivamente en su salud emocional, ¿vale? Nosotros trabajamos muchísimo y es un trabajo bastante motivante porque hay mucha depresión, ¿vale? Y en el contexto de la residencia muchas veces más todavía, porque la persona no se quiere desvincular de su casa, que ha sido siempre su hogar. Entonces trabajamos mucho con depresiones, con ansiedad, con pseudodemencias depresivas, y eso muchas veces es la causa de una inactividad, de un no sirvo para nada, una autoestima baja, yo ya no me quiero ni en mi casa. Entonces nosotras lo que intentamos trabajar es esos aspectos del autoconcepto, de que el ánimo venga para arriba y de que sí hay cosas que pueden hacer y que hay tiempo todavía de que pueden aprender todavía muchas cosas. Y nosotros estamos encantadas porque es que tenemos unos residentes que es que les encanta aprender, ¿vale? Ya después os iremos contando. Vemos entonces además, perdona, es que todo eso además repercute en su calidad de vida. El hecho de que estén activos y que se intervengan desde diferentes áreas, lo que hemos dicho antes, la asistencial solo, no, es que no puede ser, se tiene que intervenir una atención que no hay que intervenir desde diferentes áreas. Y eso mejora la calidad de vida de la persona y aumenta su autoestima, por supuesto. Vale. Lo que vemos que lo del contexto tan importante, ¿no?, de los mayores. ¿Por qué? Porque se ve que la Unión Europea se ha visto incrementada la población mayor en los últimos 20 años y se prevé que en 2050 Europa sea la región más envejecida del planeta. Por lo tanto, aunque ahora España esté un poquito la cosa complicada en todos los ámbitos, porque la crisis, sí hay una realidad demográfica y una demanda, ¿vale? Hay una demanda que en un futuro va a ser importante. ¿Qué pasa por ahí? No, que le estoy diciendo que por favor que no me concentre porque estaba teniendo... Vale. Si tenéis alguna duda, no la preguntáis. Bueno. No, No, bueno, verá, yo si quieres bajar un poquito y ahora sigo hablando. ¿Bien? Vale, yo soy el centro. Perfecto. No me gusta nada, yo sí. Que bueno, que eso, que aunque la realidad a lo mejor de hoy por hoy, mañana y pasado, pues estemos a lo mejor un poco desanimados porque el paro, y bueno, no voy a dar más charla sobre eso. Sí que es verdad que se prevé que en un futuro el mayor es un sector importante y que va a ser un amplio campo de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, el educador social va a tener mucho que decir, ¿no? Mucho, desde muchas disciplinas pues van a encontrar un amplio campo de trabajo en el tema de la residencia y con las personas mayores. Yo sé que para las personas que son muy jóvenes, en principio no les llama mucho la atención, porque eso lo sabemos, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, yo misma, jamás cuando tenía 20 años no me imaginé que iba a terminar trabajando con personas mayores, pero ahora estoy muy contenta porque veo que se pueden hacer muchas cosas, aparte
desde nuestro punto de vista, o sea, de nuestra disciplina y de otras disciplinas, que tienen muchas carencias, que han tenido muchas carencias ese colectivo a nivel de estimulación de las diferentes áreas y que ahora se están trabajando. Y es muy motivante y la verdad, para las personas que trabajan con personas mayores, muy gratificante. Así que os lo recomiendo. Lo del tema de la figura del educador social, sí que es verdad que también lo hablaba con la compañera, que, o sea, residencia que tenga un educador social en plantilla, aquí en Sevilla, la verdad no conozco, bueno, tampoco conozco muchas residencias, pero sí que es verdad que en otras comunidades sí lo he visto, ¿vale? Y sí lo he visto en otros recursos. Pero también es real y hay que ser, hombre, tener un poco los pies en la tierra de que ahora mismo las residencias están un poco pasándolo regular, ¿vale? La solvencia económica del ámbito residencial es complicado. La ley de dependencia, como ya luego os contaré un poco, se ha parado, llevamos 2 años que está ahí eso parado totalmente. Y entonces, ahora mismo las residencias se ven no para contratar a nadie, sino a todo lo contrario. Por desgracia, estamos viendo reducciones de plantilla. Entonces, bueno, pero partimos de lo que he dicho antes, que en el 2050 seremos la población más envejecida del planeta. Por lo tanto, la Junta de Andalucía y a nivel estatal tienen que darse cuenta de que cuando salgamos de la crisis, el sector de la persona mayor necesita y no ir hacia atrás, ya que habíamos conseguido tantas cosas con la ley de dependencia. Ahora se está otra vez empezando a activar el tema de la dependencia, volver a dar plazas concertadas en residencia, pero todavía va muy lento todavía. Pero es que eso tiene que cambiar, porque hay un colectivo muy amplio que está desatendido y que no pueden ser cuidados por sus familiares, porque ya sabemos todos que cuidar a una persona dependiente significa emplearte a fondo solo con esa persona, y no ni trabajar, ni tener vida social, ni familiar de ningún tipo. Entonces, eso tiene que cambiar seguro. Cristina, si me permite, quería hacer un comentario, una reflexión a propósito de lo que estáis hablando. Decir, por un lado, que la figura del educador social es una figura hoy por hoy poco, no muy común, o no muy extendida, no generalizada en los centros residenciales. Por otro lado, habéis dicho, y yo creo que en esto estaremos de acuerdo todas las personas que estamos aquí, ese papel del crecimiento activo y el campo de actividades de distinto tipo que se realizan en vuestro centro y en cualquier centro, supongo, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, todo el mundo tiene una idea de qué puede hacer un psicólogo, una psicóloga en un centro de este tipo. Todo el mundo, qué puede hacer un trabajador social. Luego está la figura del terapeuta ocupacional, que no sé si lo tenéis o no. La educación social como profesión es más nueva, más desconocida, y aquí yo creo que está por aquí la presidenta Lola Márquez, presidenta del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, que creo que ahí también hay una labor ya de colegio profesional, de darse a conocer a la sociedad y de estar vinculado. Entonces, la pregunta es, en esta dinámica de la educación social que debe darse a conocer a todos los ámbitos y también a este de las personas mayores, la pregunta es, esa labor, digamos, educativa en sentido amplio que se realiza en todos los centros, ¿la llevan a cabo otras figuras profesionales? Llámese terapeuta ocupacional o trabajadores sociales, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que llegaríamos para mí sería la siguiente. Si constatamos que hay una necesidad evidente por razones psicológicas, sociales, etcétera, de un trabajo que hay que realizar con las personas mayores, además de lo asistencial y sanitario, que eso está asegurado, si constatamos que eso hay que hacerlo, por otro lado constatamos que hay figuras, nuevas profesiones, especialmente formadas para eso,
y no se está haciendo, o se está haciendo con otras figuras profesionales, aquí algo hay que hacer, ¿no? Efectivamente. Algo hay que hacer. Eso es lo que... Es que lo tenemos, todo eso lo tenemos aquí para Como decirlo poco a último- poco, pero bueno, como ya lo bien, has sacado, pues te lo vamos a No, decir. y aparte, en la última, los últimos puntos que vamos a ver son reflexiones nuestras de las carencias que nosotros Claro. vemos en nuestro centro de trabajo que podrían ser suplidas con la figura del educador social. ¿Por qué? Porque nosotras como psicólogas tenemos una serie de objetivos, ¿vale? Hay un objetivo común, que es que la persona mayor sea independiente el mayor tiempo posible, que la persona mayor mantenga sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible. Pero claro, ¿cómo se consigue ese objetivo? Se consigue con un trabajo coordinado, que ya lo veréis, con nuestro equipo técnico que tenemos formado, y cada uno tiene una serie de objetivos en su departamento. Nosotras, como psicólogas, tenemos unos objetivos a la vez no educativos, por ejemplo, que son necesarios y que además los residentes nos lo piden, ¿vale? Nosotras los objetivos que a lo mejor cubrimos son objetivos a nivel más cognitivo, ¿vale? Trabajamos más el tema de la demencia, trastornos de conducta, trastornos emocionales, ¿vale? Sin embargo, hay una parte de la persona mayor que como ente activo, oye, yo quiero hacer cosas, yo quiero aprender, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allí, ¿cómo lo hago? Y nosotras lo hacemos o mal, o regular, o lo intentamos medio hacer, O no lo hacemos, o no lo hacemos porque no es función directamente, nuestra, no es porque a lo mejor no tenemos la competencia Claro. suficiente, evidentemente, y porque aparte también no tenemos tiempo, o porque, bueno, en fin, una serie de cosas. Por eso la necesidad que nosotras vemos de que efectivamente es una profesión que está emergiendo, que es actual, pero que hay que estar ahí. Es decir, si ustedes, por ejemplo, venís a la residencia, ¿no? El currículum, ¿vale? El currículum, pero yo hago una carta de presentación y digo que yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, ¿vale? ¿Por qué? Yo soy licenciado, yo tal, pero tengo estas competencias y con este ámbito quiero trabajar en... Y dices tú, pues mira qué bien, porque esto hace falta. A lo mejor ahora mismo estamos un poco parados, lo que vengo a deciros, ¿no? Porque las residencias están intentando sobrevivir al contexto social, pero sí hay una necesidad. Por eso antiguamente la figura, por ejemplo, del terapeuta ocupacional, que sí ya está reconocido, como luego veréis en el convenio, en el sexto convenio colectivo de los mayores, sí hizo su hueco. Cuando yo estudié la carrera y mi primer contacto con una residencia, que yo ni idea, yo no sabía, vamos, no había visto una persona mayor porque ni tenía abuelo, o sea, imaginaros, ¿no? Fue en el año 2000 o por ahí y yo no sabía siquiera, bueno, creo que no existía todavía ni la diplomatura de terapia ocupacional. Entonces, como vengo a referir, el contexto es el que va demandando las nuevas profesiones y nosotros tenemos que hacernos ese hueco y decir, oye, que yo puedo hacer esto, esto, esto y esto. Y mira, porque al fin y al cabo lo que intentamos buscar es el estado de bienestar. ¿En dónde? En todas las etapas de la vida, ¿vale? No solo en la infancia, en la adolescencia, las personas marginadas, no, es que la persona mayor es que está ahí, ¿vale? La vida comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos, no a los 65 años o a los 80, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que vamos a ir intentando desgranar, ¿vale? De manera conjunta. Lo último, sí, lo de el último punto, lo de los procesos que hemos visto en la bibliografía, los procesos de adaptación. Vale, por ejemplo, uno de los puntos que vemos que sería interesante, campo de acción del educador social, pues sería el tema de la adaptación de la persona al medio, tanto al ingreso, durante el ingreso y en la vida cotidiana del centro. Claro, la vida cotidiana, en la conexión con el medio. Ahí, por ejemplo, hay un campo de acción que no se está realizando, o lo realizamos, Sí, pero poco por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Sí que es verdad Porque que los procesos de adaptación que son tan importantes para que la persona mayor se sienta como en su casa, ¿vale? Pues se ven un poco a veces, bueno, a medias, porque claro, la trabajadora social, por ejemplo, en nuestra residencia, hace el ingreso, por ejemplo, ¿no? Pero claro, nosotros somos casi 130 residentes, pues luego está resolviendo
bueno, el día a día, conflictos, cambios de habitación, relaciones sociales entre uno, entre otro. Entonces la persona mayor a lo mejor que ha ingresado queda un poco así, que no sabe muy bien qué tengo que hacer, y está en una residencia que se supone que es un contexto que está acotado, ¿no? Pero se queda un poco a la expectativa. ¿Qué pasa? El trabajador social la acompaña en el ingreso, intenta estar con esa persona el mayor tiempo posible, pero sí que es verdad que no puede estar todo el tiempo. Nosotras estaremos con él, pero claro, cuando ya hagamos una rutina de actividades, por ejemplo, ¿qué pasa? Que esa persona los primeros días, por ejemplo, es que está perdida, ¿vale? Y nosotras lo vemos, que necesita quizás un apoyo más cercano, necesita a alguien que lo vincule con su residencia, con su casa. Pero, ¿quién está ahí? Pues, bueno, pues claro, estamos esa todos, adaptación. a veces es el problema, estamos todos y a veces no estamos ninguno, ¿vale? Y esa adaptación, por lo que hemos ido... Se realiza entre todos los profesionales, pero un poco de manera desorganizada. El educador social en este Claro, caso sí ahí podría puede vincular esos primeros días tan importantes, que son tan importantes, por ejemplo, a la persona mayor, a todo, a lo que son las rutinas, a lo que son las actividades, a relaciones con la otros familia, residentes. con el entorno, ¿vale? Y trabajar de manera un poco más individualizada, que nosotros muchas veces pues no podemos, ni nos gustaría, ¿vale? Bueno, luego lo que hemos visto en los ámbitos de intervención, está viendo las salidas profesionales y tal, y he visto que está reconocido, ¿no? Que en el grado vuestro está reconocido como tal tanto la intervención educativa como la social como la comunitaria, es decir, que expresamente está recogido que podéis desempeñar funciones en centros residenciales, en centros de mayores, tanto a nivel educacional como a nivel comunitario, actividades de ocio, tiempo libre, como a nivel social, como por ejemplo nuestro centro, ¿no? Que es un centro sociosanitario, y también por ejemplo en fundaciones de atención a personas con minusvalía. Eso ahí un poco, me quedo un poco, no sé, con desconocimiento. Me imagino que será fundaciones de atención a personas con minusvalía tipo Fundema o algo así, por ejemplo. Todo el mundo en la discapacidad. En la discapacidad, ¿no? En lo general, ¿no? Ah, vale. ¿Intervención comunitaria también? Sí. Vale. Intervención comunitaria también. Bueno, y ahora vamos a ver las cualificaciones que por convenio, el convenio que está ahora en activo, que es el sexto convenio estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo a la promoción de la autonomía personal. Estas son las cualificaciones que por convenio, el convenio que está activo ahora, que es de 2012, ¿no? 2012. Las cualificaciones que hay obligatorias en una residencia. Pues está el médico, el supervisor, el DUE, el trabajador social, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Como veis, hay un titulado superior que puede ser, bueno, pues cualquier tipo de titulado superior que cada residencia vea conveniente. Yo, por ejemplo, yo estoy trabajando de psicóloga. Como veis, la figura del psicólogo no se contempla obligatoriamente por convenio. Sin embargo, yo estoy allí como psicóloga. Es curioso, ¿no? Que, ¿verdad? Que un centro que requiera, como el vuestro, de sociosanitario y además con el aspecto sanitario, el tema de deterioro cognitivo y demás, Sí. ¿cómo no queda recogido que exista un psicólogo? Porque se tira del terapeuta y hace funciones de psicólogo y terapeuta, pero el terapeuta no suele saber el tema El de... terapeuta puede ser a nivel físico, Funcional. Sí, eso es, Sí. y a nivel psicológico, ¿qué terapeuta es? ¿Cómo? A nivel psicológico del tema de las demencias. Sí, pues nada, tiran de LIS y pues se las habían, igual que tiran de nosotros una para hacer otro tipo de formación, ¿no? funciones. Sí, sí. En el tema psicológico, Sí, sí. que Sí. no vamos a dar la vuelta. Sí, nosotros lo vemos igual que tú, lo vemos exactamente igual, Pero bueno, sí que es muchas verdad. veces pues ahorran un sueldo y tiran de uno y hacen las dos cosas. Y aunque siga habiendo esa carencia, pero como haya personas con algún trastorno de conducta o emocional, el terapeuta se queda sin saber, el terapeuta emocional se sabe qué hacer, cómo tratar a esa persona.
porque esos son temas El complicados. terapeuta, ¿qué formación tiene? Ocupacional, no diplomatura, Diplomatura. terapeuta ocupacional. Pero Sí, la terapia ocupacional lo que se encarga es de la actividad de la persona, o sea, de retrasar la dependencia de la persona a través de la actividad. Es decir, fomenta las actividades básicas de la vida diaria y fomenta las actividades instrumentales. Eso después yo sí que os cuento. eso es lo que puede hacer un educador. Hasta cierto punto. En las básicas no. Eso también lo En las tenemos aquí básicas para no. decir. En las básicas no. En las actividades básicas de la vida diaria ¿Sabéis lo que son, no? Las actividades básicas de la vida diaria. En las básicas yo veo más, mi punto de vista, ¿vale? Veo más la figura del terapeuta, pero el terapeuta no como nivel asistencial, no, como apoyo y supervisión en las básicas. Es decir, esta persona funcionalmente, imagínate, tiene una artritis que le impide a lo mejor y tiene las manos con la psicomotricidad fina completamente reducida. El terapeuta va, valora la situación y dice, pues esta persona necesita esta serie de ayudas. Un de hecho con mango largo, Una cuchara con engrosador. un cepillo para el mango largo, por ejemplo, en el tema del aseo. Y valora qué recursos puede esa persona, aunque tiene esa cierta discapacidad o esa cierta patología, ¿vale? Pero todavía puede ducharse. Vamos a fomentar esa autonomía. El terapeuta va al cuarto de baño, lo digo porque antiguamente éramos más en el departamento y una terapeuta que hacía este tipo de actividades. Y lo que hacía era supervisar la tarea. Fulana, venga, ahora siéntate en la silla de baño, venga, ahora te tienes que dar coge el mango, te tienes que dar por aquí, te tienes que dar, aquí no has llegado. Es decir, no es duchar a la persona. El duchar, por ejemplo, lo hace la auxiliar. El terapeuta lo que hace es fomentar que la persona sea independiente, pero con las ayudas que necesita. Una atención, como decíamos antes, individualizada para las patologías que presenta esa persona. Pero patología física. Funcional y física, orgánica. Sí, efectivamente. Pero el otro terreno queda. El otro terreno, para eso estamos nosotros. Claro. Pero están ustedes, ya lo sé, pero digo que me sorprende que no quede recogido. No, queda Porque el recogido médico como viene. titular superior. Habrá que luchar porque De hecho, por ejemplo, Hombre, ya claro. con los nuevos planes de estudio, esto también queda desfasado, porque ya son grados, ya no, Claro. ¿no? Tendría que reconocer a lo mejor el titulado superior y el titulado medio, y bueno, ahora ya son grados que no, que por lo que tengo entendido, ya no hay titulado superior ni medio, somos todos, bueno, todos grados. Aquí yo creo que lo que habría que hacer, como esto es convenio colectivo, y los convenios colectivos hay dos partes, que es trabajadores El trabajador y empleadores, pues los profesionales, creo yo que la acción a desarrollar sería hacer llegar a los representantes de los trabajadores en la renovación del nuevo convenio, cuando proceda, que hay nuevas figuras profesionales. De hecho, ya y se que debió deben haber aparecer renovado. explícitamente en Sí. el convenio. Exacto. Y una es la de psicólogo, que no aparece Como explícitamente, tal. y por supuesto la de educador social. Entonces, pero que eso, yo creo que todos los que estamos aquí lo debemos ser conscientes, sobre todo aquellas personas que estamos aquí que les interese este campo de las personas mayores, eso no va a llover del cielo, eso hay que ganárselo. Y eso hay que decir, bueno, pues hay que estar en los sitios, hay que llegar a las propuestas, y cuando se sienten en la mesa quienes se sienten para negociar el convenio, la renovación del convenio, pues sería el momento de... Entonces ahí, entre De colegios demandar esa profesionales y necesidad, sindicatos, esa necesidad social. pues es, digamos, creo yo, es el real. Pero quizá hay otro escalón hacia Procedimiento. arriba, porque las residencias que estáis comentando, o la mayoría son concertadas, hay que hablar entonces de la concertación. Eso quizá bien mana de aquel con el que suscribí el convenio. Si el convenio contempla un ratio y lo superáis, deja de ser rentable. Bueno, deja de ser rentable cumpliendo el ratio. Sí, Pero, sí. y el ratio siempre bajísimo. Hay que Pero, superarlo. pero también te digo que aparte que, por ejemplo, la residencia, o casi todas, Lo superan. no que lo superen, sino que hay mucha competencia. Es decir, mi jefe cuando hace publicidad de nuestra residencia, nosotros somos la mejor residencia. Pero es que trabajamos y lo creemos, ¿no? Me refiero que ¿cómo somos los mejores? Pero- Con profesionales cualificados que
atienden a la persona mayor de manera distinta que aquella residencia o la otra residencia. Es decir, yo como un poco entendida en el tema, si algún día yo tuviera que ingresar a mi padre o mi madre, yo no me voy a conformar con una residencia que tenga, pues mira, auxiliares y un animador. No, yo voy a intentar buscar un sitio donde mi padre tenga todas sus necesidades cubiertas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace la calidad de un centro residencial. Entonces, es lo que bien dice Eladio. Nosotros tenemos que trabajar para que por cierto ya, el convenio creo que se ha acabado, o sea, que ya tiene que surgir el séptimo convenio, ¿vale? Creo que en diciembre de 2013 finalizó, ¿vale? Este convenio. Y sin embargo está un poco ahí parado. Tendríamos que hacer de distintas entidades fuerza para reconocer necesidades nuevas, ¿vale? Y necesidades que la sociedad lo está demandando, ¿vale? Porque ya no solo a nivel privado, sino a nivel también con la ley de dependencia. Cuando te otorgan la ley de dependencia, han llegado ahora, se está llegando a, puedes incluso hasta elegir qué residencia, ¿vale? Porque han ido falleciendo residentes, porque la ley ha estado ahora mismo un poquito parada, y entonces ahora muchas veces hasta puedes decir, oye, pues me voy a tal o me voy a cual. Pues ¿a dónde te vas a ir? Donde la que te ofrezca más servicio. El convenio no te permite con esa libertad irte de una residencia a otra, ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Hombre, te lo digo yo. Sí. Es que como está parado el tema, No, porque renovada la plaza, pues lo han hecho en gobierno. Que sea así tampoco. No, hombre, te estoy diciendo desde mi experiencia de hace poco, Un residente vuestro se puede mover a la que él quiera. Sí. Está interno allí, se puede Sí. mover, él solicita Sí. hoy a la trabajadora social y dentro de 4 Cambio de días residencia. está en otro sitio. Una pregunta. Mi experiencia es otra. Una orden de traslado. Pero también te digo, perdona que te lo diga porque te lo comento, que una persona que solicita la dependencia se le otorga, en este caso, nosotros hemos tenido residentes la semana pasada que ha podido elegir entre 3 o 4 residentes. Para entrar la primera vez, ¿no? Se le ha otorgado la ley de dependencia, eso es lo que me iba a referir, que antiguamente tú no podías elegir, es decir, te concedían la ley de dependencia, tú eras concertado y te decían vas a esta residencia, ¿vale? Como ha habido ahora un cierto parón porque la Junta de Andalucía está un poquillo parada, pues ahora que está empezando un poquito este año 2014 a resurgir, pues ahora sí tenemos conocimiento de que al residente se le ha dicho puede usted elegir entre esta y esta. Experiencia personal, en nuestra residencia. Si estamos de acuerdo en el primer ingreso. Sí, claro. Pero en cuanto cuando está dentro la movilidad... Se tiene que valorar por parte del equipo interdisciplinar. Efectivamente. Tiene que dar una serie de motivos. Hay una comisión. Tiene que dar una serie de motivos por los cuales pide el Es que a lo traslado. mejor no te había entendido, ¿no? Ahora Lo que sí. querías decir. Claro que a mí me parece muy bien lo de la oferta, pero como no te dedicas al público en general, si estás Fernando, concertado... un poquito más alto, por favor, porque yo creo que las personas de aquí atrás no te oyen. Está bien que participemos, pero que participemos con un método de orden y nos fijamos todos. Que si de alguna manera vamos a la plaza concertada, hay una limitación intrínseca que es el ratio. Sí, es verdad. Y el ratio, la evolución que va a ser a menor, y a lo mejor también hay que comentarlo. En ese diálogo que planteaba Eladio de reelaborar la relación entre empleador y empleado, aquí hay uno indispensable, que si estoy concertado me hace falta la competencia de la administración, que es el que me va a pagar la plaza, es el que va a decir 1.700, no sé, lo que sea, a no sé cuándo está, y ahora se está renegociando y creo que va a haber otro tijeretazo bastante importante. Y luego otro. Mi reflexión anterior tiene que ver con lo que es dar a conocer a la sociedad una nueva está profesión. clarísimo. Y eso no se hace solo de una manera, Claro, efectivamente. se debe hacer de 1000 maneras. Y eso está en manos de los profesionales. Claro, decirle a esa Entonces, tú dices, administración un que interlocutor eso- fundamental que es la no son administración, aparcamientos, no son otro guardias de interlocutor la- fundamental son los sindicatos, que es el otro cliente del usuario. ámbito son los colegios profesionales, etcétera. Y todo eso pues va haciendo que la sociedad, pero claro, empezando porque los propios profesionales pues tengan la formación
la máxima calidad, se hagan, Claro. se den a conocer a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, siguiendo con el esquema ese, veo ahí un TASOC, el técnico de animación sociocultural. Entonces yo digo, yo, educador social, que acabo de terminar, que tengo muchas ilusiones por desarrollarme profesionalmente en el ámbito de las personas mayores, yo, y veo que en el convenio colectivo ahí no aparece la figura de educador social, pero sin embargo a mí me gusta este campo y además he hecho las prácticas en un centro residencial, etcétera, y digo, mira el TASOC, ¿y este señor qué hace allí? ¿No? Pues hace un taller de esto, hace un taller del otro, o hace tal. Pues yo puedo, ¿por qué no? Pues me gusta, voy a preparar un proyecto, lo voy a vender, voy a decir que yo puedo, como os decía, que yo puedo realizar estas funciones. Y probablemente pues ahí, aunque sean funciones, digamos, comunes con ese otro técnico, pero mi carrera pues, me ha cualificado y me he preparado y yo puedo ofrecer ese servicio, ¿no? Sería una vía donde yo veo que quizá podría el educador social entrar en este ámbito de la Con respecto al tema mayor. del TASOC, me imagino que hace 10 años a lo mejor era impensable, o 15 años, que existiera esta figura. O sea, y sin embargo, ¿por qué se contempla desde ya hace unos cuantos años en el convenio? Porque se ha visto que hay una necesidad y hay un área lúdica, recreativa, que es importante cubrirla, la persona mayor. Entonces, al final, es lo que Eladio dice, cuando se reúnen los diferentes componentes, trabajadores, fundaciones, para elaborar el convenio colectivo, dicen, oye, que aquí hace falta esto, porque demandan esto, porque los mayores quieren hacer esto otro. Y sí que es verdad que, a colación de lo que tú me comentabas, me parece interesante decir que con el parón de la Junta de Andalucía y lo de las plazas concertadas ha sido en cierta medida muy negativo, ¿no? para los trabajadores de la residencia. Pero también ha podido fomentar el auge de la plaza privada, ¿vale? ¿Por qué? Porque las necesidades personales, familiares. Si yo tengo a mi padre que tiene Alzheimer, llevo 4 años solicitando la ley de dependencia y además ese Alzheimer ha evolucionado a más, por lo tanto es más dependiente y ya no me atrevo a dejarlo solo en casa porque se me ha escapado 2 veces, yo necesito un centro, lo tengo que llevar a algún sitio, porque claro, es lo que decía Clara, yo tengo que trabajar, yo tengo mis hijos, lo tengo que llevar a un centro. Entonces, al final, muchos centros, aparte de las plazas concertadas, tienen sus plazas privadas. Y ahí es donde nosotros luchamos diciendo que somos buenos, que tenemos esta atención, esta otra, esta tal. Y ahí es donde un poco sí entra la competitividad y la cualificación del personal. A colación también de lo que tú Yo sobre las competencias, yo pienso, yo ya lo he hablado donde yo estoy trabajando, hubo un cambio de dirección y se cambió el perfil. ¿Y dónde estás tú trabajando, Fernando? Lo digo para que la gente se... Una residencia de gravemente afectados, que está aquí muy cerquita, para personas gravemente afectadas físicas y orgánicas, ¿no? ¿Aquí cerca? Aquí muy cerquita, la conocemos todos, lleva 3 años abierta y... ¿De Cortés? Sí, de Camps Concepción, sí. Correcto, justamente ahí. Estamos pasando más que fatal, y si no nos escuchan, más que puta, ¿sabes? La dirección, ahora mismo hay una persona excelente que es economista y está haciendo una gestión fantástica, puesto ahí, con todos los picos, creo que es justo el perfil que le da sentido a una residencia que no es asistencial, desde el punto de vista. Es que lo que he dicho antes, hay pocas o no existen, eso es lo antiguo. Pero claro, pero ella la como dice, ahora el educador social tiene que convencer al resto de que cabe ahí perfectamente. Ya no hay manera de que lo entienda. No hay ningún motivo, y a mí me sorprende que esa figura siga existiendo de residencia, porque conozco una persona que está en esa residencia y esas personas lo que están es empeorando desde que han entrado a la residencia. Pero claro, yo me pregunto, ¿ese convenio se aplica a todos? ¿Se aplica a los privados? Se supone que se debería aplicar a todo, es como todo. Claro, y muchas veces Sí que es verdad que todavía y aquí hay una chica que tú comentas de lo religioso. Se suponía que con el estado de bienestar y con todos los avances que se han ido implantando a partir de los años 80 y por ahí, el tema de asilo, ancianos,
la caridad de los religiosos, eso como que ya está quedando desfasado. ¿Por qué? Porque es que estamos cualificados, es que aquí hay personas, gracias a Dios, que tenemos otra amplitud y tenemos otro concepto. Entonces, por desgracia sí que es verdad que todavía hay ese tipo de centros. Pero a mí ya no solo me sorprende a nivel inspección, sino también muchas veces me sorprende tristemente a nivel familiar, a nivel como psicóloga, ¿no? Dejas allí a tu padre y en fin. Pero bueno, eso es otro debate más complejo. Pero digan de ella para casos urgentes. Vale. Vale, pero yo creo que pública no debería permitir ese tipo de Por cosas. supuesto. Porque Por supuesto. además la dinámica es totalmente asistencial y caritativa, ¿no? Claro. Sí, claro, no es lo mismo ingresar a tu padre en una residencia de ese tipo, que todavía sigue permaneciéndose a una como la que nosotros tenemos o muchas otras que hay por el estilo, muchísimas más hay por el estilo. Y es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces muchas veces vaya a la residencia. Bueno, cuando ingresan a los familiares de la residencia, pasan un duelo los familiares. El residente pasa un duelo, pero es que el familiar también. ¿Cuántos usuarios hay en la residencia? Ahora 130, pero hemos llegado a tener 180. 185. 185. La capacidad entonces está 200. ¿Y cuánto tenéis concertado y cuánto es privado? 150 plazas concertadas y 50 privadas. ¿Vale? Hay una capacidad de 200. Es decir, que ahora mismo tenéis 20 camas vacías públicas. Uy, es un tema, yo no sé cuánto tenemos, la verdad. Ahí bastante, ahora lo de date cuenta que han ido Claro. falleciendo y estamos ahora en No se han cubierto esas 120 plazas, con lo y cual tanto. disminuyendo. No se han cubierto plazas. Ahora la Junta está tímidamente, en 2014 nos está mandando gente concertada, pero bueno, imagínate, pues somos 120 y tanto hasta 200, y bueno, es que no Pero sé. existe un protocolo de derivación que haga que las plazas funcionen casi como cama caliente. Se va uno por lo que sea. Antiguamente sí. Claro, pero es que ahora hay un patrón de Antiguamente sí. Es decir, nosotros hemos llegado a tener semanas 5 ingresos. Claro, la pregunta es, ¿la Junta os está pagando 150 camas? No, ¿Mensual? Seguro. no, seguro que no. No me quiero meter en temas pantanosos. Yo creo que está pagando pero la que tenemos, la que tenemos allí. El problema es que no pagan ni las que están cubiertas. Pero bueno, también os No te digo decir, Con retraso, lo está pagando con retraso, pero está pagando. Porque hace unos días hemos estado trabajando un tema de... ajá. de Es que alguien nosotros esto ese cercano. tema Lo está no pagando quiero con retraso, pecar pero de desconocimiento. ya están al día, creo. Ya te está pagando con retraso, significa que no te han pagado. Sí. El Yo sé que problema no es se ha cubierto, Claro, eso el sí no problema se no es seguro. la Ahora, paga. ¿cuántas tenemos cubiertas y cuántas no? Se aprueba la ley de dependencia, la ley 39/2006, y como bien ya hemos comentado, se conciertan plazas de la residencia. Nuestra residencia es muy grande, tiene muchísimas habitaciones, son 200 apartamentos, por lo tanto, pues sí que es verdad que, claro, 200 plazas, perdón, 100, es verdad. 100 apartamentos y entonces pues claro, se conciertan plazas porque la necesidad es que solo con 20 personas privadas no se puede mantener quizás un centro de, no sé si son 10.000 metros cuadrados o algo así, una barbaridad. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que hay un cambio en ese momento de la tipología de los residentes y hay unas nuevas necesidades, ¿vale? Respecto al personal, a las actividades y a los servicios que se ofrecen. Empieza a consolidarse ya la residencia a partir de, sobre todo, de la ley de dependencia como un centro de atención integral. Al principio, como os comento, se abre como un espacio donde los mayores van a estar a gusto, a vivir su vejez de manera tranquila, sin preocupaciones, porque no tienen que cocinar, pero tienen su piscina, tienen su spa, ¿vale? Tienen una serie de... Y claro, ese carácter privado les hace pues que el colectivo que teníamos en 2006 pues sea unas personas mayores con nivel adquisitivo alto, con la mayoría de ellos con formación académica alta, licenciados, ¿vale? Pero bueno, a la ley de la dependencia y la concertación de plaza, la tipología y las necesidades cambian, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos hablado lo antes. hemos pero hablado bueno, antes, que entraban de 2007,
La ley de dependencia se aprobó en diciembre de 2006, pues a partir de 2007 y hasta 2012, pues van subiendo el número de residentes que ingresan en el centro, cada vez con más dependencia, porque claro, la ley de la dependencia se la dan a personas que tienen dependencia, ya no son tan válidos como al principio. Y se trabaja, como hemos dicho antes, de una perspectiva biopsicosocial, o sea, nada de solo asistencial, que eso no va a ninguna parte, solo asistencial. Luego, lo que hemos dicho antes, en 2012 se produce un parón en cuanto a la ley de dependencia, todo motivado por la crisis que afecta al país, que no solamente la ley de dependencia, que es una crisis a nivel nacional. Pero lo que yo quería decir antes era que yo tengo perspectiva de que esto siga así, si no es la ley de dependencia, una ley prima hermana de la ley de dependencia, porque hay una necesidad, es que hay una necesidad social de atención a personas con diferentes grados de dependencia y que no pueden cubrir las familias. Todo el mundo no tiene dinero para tener atendidas las 24 horas a las personas dependientes. Entonces, mi opinión es que si no es ley de dependencia, otro tipo de ley va a salir para regular esa situación. Bueno, ¿vale? Vamos a hacerlo ligerito, ¿vale? Contaros un poco lo de las retroresidencias, un centro residencial y un centro educativo, ¿vale? Por eso en la presentación de la yo decía que le explicáramos un poco. En un centro residencial y un centro educativo, Clara, que es la que lleva el tema del centro educativo, contará un poco, y el centro residencial, pues contar un poco las instalaciones que ofrece, pues biblioteca, sala de uso múltiple, fisioterapia, salón de actos, spa, piscina exterior, cafetería, capilla, sala de visitas, zonas ajardinadas, un parque que nos ha cedido el ayuntamiento, un trocito en eso. Que está pegado ahora. Sí. Y bueno, el spa, aquí tenemos el spa, una residente en el spa. En el spa. Bueno, contaros un poco ahora lo que hablábamos hace un rato del tema de los servicios y de las necesidades de la cualificación del personal, ¿vale? ¿Dónde encajaría la figura del educador social? Pues aquí, ¿vale? En este momento sería necesario, para cuando nosotros hacemos una valoración geriátrica integral, el educador social tendría que estar integrado en nuestro equipo técnico, ¿vale? ¿Qué es eso de la valoración geriátrica integral? Para que os acerquéis un poco al de esto. Pues que se va a valorar a la persona mayor desde distintos niveles. A nivel físico, que es la valoración médica, a nivel funcional, que es la valoración de enfermería y fisioterapia, a nivel cognitivo, que lo hace nuestro departamento, y a nivel social, que lo hace la valoración la hace trabajo social. Ahí tendría que haber, yo pienso, a nivel social, la valoración conjunta del Departamento de Trabajo Social con el educador social, porque yo creo que trabajaría muy de la mano, aunque también con nosotros en el tema de actividades, que sería muy necesario, pero ahí tendría que entrar el educador social. A la hora, por ejemplo, del desplazamiento, que se sepan orientar espacialmente, por ejemplo, en su habitación y puedan ser autónomos. A la hora, por ejemplo, de comer, el chico de la ONCE nos ha enseñado una serie de claves en las que sabes cómo ubicarse en la mesa, cómo ha sido muy productivo, ha sido un trabajo conjunto muy productivo y que hemos intentado poner en práctica. Aquí también nos gustaría, por ejemplo, el trabajo del educador social, porque por falta de tiempo y por falta de recursos muchas veces, o sea, de recursos personal, no podemos a lo mejor trabajar esto tanto como nos gustaría, claro. Y es que es una pena y aparte es una demanda, porque tenemos muchos residentes que es que evidentemente cada vez van perdiendo más visión y sin embargo tenemos los materiales, tenemos ya un poco las habilidades y muchas veces no lo podemos poner en práctica porque tenemos 80.000 talleres más que son a lo mejor con grupos de 16 personas y esto es un grupo a lo mejor de 5. Entonces, bueno, pues hay veces que hay que decir, no, tenemos que trabajar primero con los de 16, cubrir el máximo posible y con ellos pues una vez a la semana y, en fin, ahí nos gustaría que nos ayudara. La estimulación a través de los sentidos, el tacto y el oído, ¿vale? Esto es lo que os comentaba de la reeducación de la alimentación. Que aquí también creemos que puede jugar un papel importante en el educador social. Bueno, en nuestra residencia lo que consiste
Lo que consiste este taller es en el comedor hay 2 turnos. Primer turno para las personas que tienen mayor deterioro funcional o cognitivo y el segundo turno, que son personas más autónomas o que pueden comer por sí solas. Hay personas que pueden comer por sí solas, mantienen la autonomía para comer, pero tiene algún déficit, ya sea cognitivo o funcional, que hace que le cueste trabajo hacerlo. Entonces, pues ahí estamos nosotros supervisando esas 2 mesas, que esas personas pues coman bien. Hay veces que únicamente lo que hay que hacer es iniciarle la secuencia de llevarse la cuchara a la boca y luego ya pues automáticamente siguen ellos. Es una reeducación en el fondo, Claro. porque muchos de ellos... o por un hito a lo mejor se ha quedado con... Efectivamente, hay una hemiplegia, una hemiparesia, entonces a lo mejor necesitan una pequeña ayuda o simplemente buscar materiales adaptados que podrían facilitarle la tarea de comer por sí misma, porque van a pasar a un primer turno para que le den de comer si ellos todavía pueden mantener esa capacidad, ¿no? Pues nosotros ahí estamos en esa mesa. Como hemos dicho, el objetivo es mantener la autonomía de la persona. Y claro, cuando ya es imposible, ya no pueden comer, pues sí que lo pasamos al primer turno, que es asistencial, y le dan de comer. Esto es rapidito, talleres de ocio y tiempo libre. Hacemos mucho. Lo ves, es lo que hemos dicho antes, esta función también sería el educador social, o parte, ¿no? Y la hacemos también nosotros. Exacto, nos vendría muy bien porque muchas veces queremos hacer muchas cosas y no podemos hacerlas porque no tenemos tiempo a lo mejor de gestionar. Es decir, si tú quieres, yo qué sé, la salida al mercado, por ejemplo, ¿no? Que es una pena que estando en el pueblo de Espartina tan cerca, pues a mí me gustaría que mantuvieran el contacto muchos de ellos con el pueblo. Y bueno, y aparte Espartina ofrece muchísimas actividades para las personas mayores. Bueno, pues muchas personas mayores, bueno, puedo decir todas, menos una o dos, no hacen uso de lo que el ayuntamiento les ofrece. ¿Por qué? Porque se quedan ahí perdidos. Nosotras no podemos abandonar a lo mejor el puesto de trabajo o gestionar esas actividades porque tenemos, son 120 y tantos, tenemos mucho que hacer en el centro. Entonces es una pena que ese recurso que está ahí se queda. Pues fíjate, de 120 residentes, a lo mejor todos no, pero la mitad sí podrían hacer uso de cosas que el ayuntamiento propone, ¿no? Bueno, pues resumimos brevemente los talleres de ocio y tiempo libre, manualidades, ¿vale? Lo voy a pasar rapidito, me da pena, pero... Tratamos de orientarlo, como he dicho antes, en el tiempo y hacemos actividades acorde con la estación del año, ¿vale? O con las fiestas importantes del calendario. ¿Sabes? Eso hecho por ellos, ¿eh? Hecho por ellos. Esto también. El rastrillo. Esto es un rastrillo que hacemos todas las navidades, que cosen millones de cosas con fieltro y de todos, familiares, trabajadores, todos estamos adornados de lo que hacen ellos. Excursiones, súper importante, que además nuestro director aboga mucho por el tema de las excursiones y es una pena que... Vamos todos los años al Rocío. Que podríamos hacer más y no las hacemos, el Rocío, Mata las Cañas, Plaza de España, Chiringuito, Mata las Cañas, salidas al parque. Tenemos un parque enfrente de la residencia con un lago y hacemos excursión. Bueno, estos son con alumnos de cursos en práctica de formación profesional para el empleo. Los del año pasado y hacíamos excursión. Juegos de mesa. Fue muy rápida, pero que si no. Actuaciones. Esto también, por ejemplo, es una cosa que verás. Queremos hacer actuaciones, Navidad y tal, venga, pues nos ponemos a gestionar, a llamar a 20.000 millones de coros, a ver quién le apetece venir a actuar, pues claro, es un tiempo que es que si yo estoy haciendo talleres, no puedo estar en el despacho a lo mejor gestionando este tipo de actividades. Entonces muchas veces queremos hacer muchas cosas que es que no nos da tiempo. Esto fue... que vino una banda municipal de Coria, sí, en Semana Santa. La Tuna, la Medicina, la Academia de Baile que viene todos los años. Taller de cocina, esto también les gusta mucho y es súper productivo. Taller de torrijas, las hacen ellas y luego
no las comemos. Taller de leche frita, taller de trufas, el verdeo Tenemos unos olivos en la planta baja, hacen el bareo, el areo, todo. y luego después parten y alinean ellos Y las también se comen estas. se come, están muy buenas. Sí. Jornadas de convivencias con familiares, intentamos hacer 2 al año. Siempre en Navidad los residentes hacemos un coro con los residentes, nos llevamos un mes ensayando los villancicos y luego los residentes actúan para sus familiares. Y bueno, es un día muy bonito. Encuentros intergeneracionales nos gusta mucho también. Nos gusta que los residentes tengan contacto con otras generaciones, por lo tanto trabajamos con el Colegio Público de Espartina, Joaquín Benjumea, y todos los años vienen los niños de primaria a hacerle actuaciones a los residentes y les encanta. Y luego también el colegio no es un instituto, ¿no? El instituto también de Pino Montano, me parece, que también todos los años viene y hace una exposición de la Semana Santa, ¿vale? Jornadas deportivas, que son un éxito. Este es nuestro patio principal y entonces compramos todo tipo de material adaptado para los mayores. Y bueno, hacen deporte, aunque están sentados la mayoría, pero hacen deporte. ¿Vale? ¿Vale? Y luego damos premios, a los ganadores damos premios. Está todo gratificado. Este es el parque que nos ha cedido el ayuntamiento, que está colindante a... Y luego pues queríamos ver unos casos prácticos con vosotros para que vierais nuestro día a día y lo que vosotros nos podíais aportar. Lo vamos a decir rapidito, ¿vale? Son 3, pero lo podemos decir rapidito. Porque me interesa sobre todo el último punto, que era lo que decíamos, las carencias que nosotros veíamos en nuestra residencia y nuestras propuestas de trabajo para vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, habíamos puesto 3 casos prácticos para que vierais un poco el día a día, la enfermedad de Alzheimer, un trastorno psiquiátrico y una persona con déficit visual. Bueno, por enfermedad de Alzheimer, una mujer de 87 años, diagnóstico de Alzheimer de más de 5 años de evolución, el seguimiento por neurología, ingresa en el centro porque es dependiente para las instrumentales, cuando fallece el marido, está alfabetizada. En la actualidad, ¿qué es lo que presenta? Deterioro cognitivo moderado, tiene un MEC, que es la escala que nosotras usamos para valorar qué deterioro tiene, ¿vale? De 15 a 35, y tiene un déficit importante de la memoria reciente, una grave desorientación espaciotemporal, dificultades en la capacidad del lenguaje, anomia. Anomia es la imposibilidad de evocar una palabra concreta, eso de esto que sirve para, ¿vale? Anomia. Una importante labilidad emocional, que es cambios de humor repentino, lo mismo se enfada rápidamente que, ¿vale? Y luego es independiente, sin embargo, tiene un deterioro bastante importante a nivel cognitivo, un Alzheimer ya con más de 5 años de evolución, sin embargo es independiente para las básicas, aunque necesita supervisión para que se bañe porque se le olvida, entonces necesita que vaya a lo mejor la auxiliar, ¿te has bañado? ¿No te has bañado? ¿Vale? O por ejemplo para el tema del vestido, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo y plan de actuación? Pues nosotros lo que nos planteamos es mantener las capacidades cognitivas, no deteriorarlas gravemente. ¿Cómo? Con los talleres que antes os hemos explicado. Bueno, lo voy a decir y ahora hablamos. Favorecer las relaciones sociales y evitar el aislamiento, que es tan perjudicial para las demencias, es horroroso. Facilitar la orientación temporal principalmente. Fomentar la autonomía de las básicas, porque esta persona en sí las conserva, por lo tanto hay que trabajar que siga así, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro plan de actuación? Pues que vaya a la biblioteca a estimulación cognitiva 2 días a la semana, que vaya a terapia psicomotriz otros 2 días a la semana, que vaya, bueno, ya va a todas las actividades lúdicas, al bingo, a la costura, al cine, al taller de dibujo, las 4 tardes. Participa en todas las actividades de ocio y tiempo libre, taller de manualidades y cocina, y también tiene sesiones de fisioterapia 2 días a la semana.
Bueno, rápidamente lo que he querido así transmitiros, que es un colectivo, y bueno, en el caso de las enfermedades de las demencias, hay tanto que se puede hacer, de verdad y además te queda siempre un poco la cosa de que puedes siempre hacer más. Y aparte es un colectivo muy agradecido, porque cuando tú a lo mejor estudias la carrera, te planteas una serie de cosas que te gustaría conseguir, luego lo ves que se consigue, ¿vale? Es decir, que si tú fomentas la autonomía, que si tú estimulas lo cognitivo, con sus talleres en la biblioteca de cálculo, lectoescritura, debates, es que esa persona lleva casi 8 años de Alzheimer y es que está estable, ¿vale? Y entonces eso a nivel profesional nos satisface muchísimo, porque al final es un resultado de todo tu trabajo, se ve reflejado en ello, y al fin y al cabo un estado de bienestar, ¿no? Para ellos. Esta persona en concreto la ve físicamente y al primer golpe de vista no se da cuenta de que tiene demencia, porque está súper bien consumada físicamente y se ve, habla pues normal, así que ya nos vamos. ¿No? Ya me el trastorno psiquiátrico. Yo soy el coordinador lo siento, venga. Digo lo último lo de la propuesta. Claro. Se llama el filo de las propuestas. Y nada, bueno, pues los dos casos prácticos, lo sentimos, no me enrollo mucho. Es que nos gusta mucho nuestro trabajo. Bueno, pues las carencias que nosotros vemos y las propuestas que os hacemos, la educación de mayores. Sí. ¿Por qué? Esto yo me Aquí los talleres de es que lo hemos hablado también antes, talleres de alfabetización, ahí entraría lo que son suma o escritura. Hay gente que no sabe escribir y nos demandan que le enseñemos a sumar o a multiplicar o a dividir. No tenemos tiempo. ¿Sabes? A lo mejor un día si nos sentamos con ellos y nos ponemos a restar, pero no... Ellos nos demandan, que quieren muchos de ellos, acercarse a la educación formal, porque claro, ellos no han podido ir al colegio, ellos no han sido autodidactas. Entonces me dicen, Cristina, enséñame esto, Cristina, enséñame... Y claro, nuestro objetivo último en el fondo es la estimulación cognitiva en sí. Para mí es más importante la capacidad atencional, no tanto el resultado, ¿vale? Sino el que sea capaz de mantener la atención en la tarea, el que se oriente. Sin embargo, ahí vosotros sí podríais hacer un trabajo que además ellos lo solicitan. Quieren educarse, ¿sabes? Quieren hacer talleres de lectura, talleres de alfabetización. Otra cosa, el acercamiento a las nuevas tecnologías. No sabéis cómo nos lo demandan. Quieren hacer talleres de informática. Tenemos allí 4 ordenadores y los pobres están súper tristes porque no los usa apenas nadie. ¿Por qué? Porque claro, sería un taller como muy pequeño para 4 personas, por ejemplo. Entonces nuestro jefe nos dice, sí, eso está muy bien, pero claro, es que hay 60 personas en la sala de uso múltiple que se llevan 1 hora. Venga, en media hora échale una mano en el taller de informática a fulana. Es decir, es un trabajo que hacemos de una manera desorganizada, al salto a la mata, y al final después no se consigue el objetivo porque los pobres llevan no sé cuántos años. Es que no le he podido mandar el email a mi hijo, que está en Madrid, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes, yo creo que sería fantástico eso, establecer las personas, porque además que hay muchas, porque nuestra ciencia es grande. Y además que aprenden, que yo antes llevaba a cabo el taller de informática, durante 3 años así lo estuve haciendo. Y personas con 85 años aprendieron a navegar por internet, a mandar mail y bueno, y a leer mensajes. Y lo siguen pidiendo fantástico. y no lo hacemos. Pero ya no se el puede último, decir. la vinculación con el entorno, que vemos que es súper importante, que ya lo hemos reflejado antes. Favorecer las relaciones con el entorno, con el medio cercano, lo que hemos hablado antes de ir al mercado, o mantener las relaciones con las relaciones que tenían antes del ingreso, acudir a los talleres de los centros sociales de los pueblos. Fomentar el mantenimiento de las instrumentales, que también para nosotros es súper importante y nos da mucha pena muchas veces es que no me acuerdo cómo voy al banco. Claro, ellos son mayores, pero muchos de ellos no tienen ni deterioro cognitivo ni deterioro funcional y se ven ahí metidos en la residencia que ya termino ya. ¿Vale? Ya. Y el último, actividades de ocio y tiempo libre, que nos vendría fantástico. Los eventos, organizar eventos. Y el último, el taller visual. Bueno, pues esto ha sido...